Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días a todos, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Yo les doy la bienvenida a este tiempo devocional, a este tiempo de hablar con Dios. Quiero hablarles acerca de las llaves del reino. Para eso primero tenemos que entender qué son las llaves o qué es una llave. Una llave es un objeto que nos permite abrir y cerrar cosas. Pero vamos a verlo en el contexto espiritual acerca de por qué el Señor Jesucristo le entrega las llaves a Pedro. Vamos entonces a la Biblia, a Mateo 16 del 15 al 19. Mateo 16 del 15 al 19 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos que la palabra llave la utiliza el Señor Jesucristo, y recordemos que una llave es un objeto que nos permite abrir, pero también nos permite cerrar algo. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, primeramente le hace una pregunta, y es una pregunta muy importante, y que nosotros tenemos que entender las preguntas de la Biblia. El Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, le dice: ¿tú quién crees que soy yo? Porque esa pregunta se la había hecho a los discípulos en general, y le decía: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron, le dijeron: la gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, y algunos dicen que tú eres un profeta. Pero que el Señor Jesucristo se acerca a Pedro y le hace una pregunta personal: ¿y tú, Pedro, quién crees que soy yo? Y la respuesta de Pedro es una respuesta correcta. Dice: tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el enviado, pero sobre todo eso dice: eres el Hijo del Dios viviente. Me gusta esta reflexión de Pedro, esta severidad de Pedro cuando da esa respuesta al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice: bajo esta roca, o en esta roca, en esa seguridad edificaré mi iglesia. Lo que quiere decir es que nuestra roca es Cristo Jesús, y Él le entrega las llaves a Pedro. Pero la pregunta podría ser hoy decir, primero vamos a hacer dos preguntas: ¿para qué esas llaves? Y segundo, ¿quién puede tener esas llaves? Porque fueron entregadas de manera simbólica a Pedro, pero la pregunta es: ¿solo a Pedro o también a nosotros? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, vamos a entender, vamos a comprender, y vamos también a entender para qué sirven esas llaves, para qué sirven uno tener las llaves del reino de Dios. ¿Quién puede poseer las llaves del reino de Dios? Lo primero entonces que vemos que esas llaves tienen el poder de atar y desatar el pecado. En el nombre de Cristo, el Señor Jesucristo dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Mire, para entenderlo mejor podemos ir a Juan 20:23. Juan 20:23, donde dice el Señor Jesucristo: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, el Señor Jesucristo le dio a los discípulos no el poder de perdonar pecados. No, el Señor Jesucristo no le ha dado el poder a nadie, a ninguna persona, llámese sacerdote, pastor o lo que sea. No le ha dado ese poder de perdonar pecados. El único que nos puede perdonar es el Señor Jesucristo. Pero sí nos ha dado el mandato de ir a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, de que esa persona pueda acercarse al Señor Jesucristo y que sus pecados sean perdonados. En otras palabras, esa llave que el Señor Jesucristo nos da es el Evangelio, para que otros puedan acercarse
al Señor Jesucristo y sean liberados de sus pecados. Recuerden que la palabra llave abre algo. Y si hay algo que abre esa llave del evangelio, es el perdón de pecados, es desatar a ese esclavo, es desatar la esclavitud del pecado en la vida del hombre. Esa es la llave que el Señor Jesucristo le entrega a Pedro. Es la llave que luego vamos a ver si a nosotros también se nos ha dado esa llave. La palabra remitir, como lo dice aquí, es perdonar una pena. Por eso dice Juan 20:23, a quien remitiere los pecados, o sea, a quien perdonare los pecados, esos pecados serán remitidos, esos pecados serán perdonados. Por lo tanto, miren la pregunta que también el mismo Pedro le hace al Señor Jesucristo: Maestro, ¿hasta cuánto debemos perdonar? El mismo Pedro sabía que el judío podía perdonar 7 veces. Y el Señor Jesucristo le dice: no, 70 veces 7 es lo que tú tienes que perdonar. De ahí vamos entendiendo que el evangelio trata del perdón de los pecados. Por eso, cuando viene una persona a la iglesia, no viene una persona porque es buena. Viene una persona porque vive en pecado, porque está en pecado y necesita recibir salvación y necesita recibir el perdón de sus pecados. Esa llave que es el mismo evangelio, esa llave que la base de ella es el Señor Jesucristo, es la que abre. Ahora, ¿quiénes podemos ser poseedores de dicha llave? Bueno, vamos a ir a Mateo 18, del 15 al 18. Esto se pone muy bueno. Mateo 18, del 15 al 18. Mateo 18, del 15 al 18 dice: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque donde hay 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, hay algo que yo entendí y que la Biblia me enseñó, o el Señor me mostró a través de la palabra de Dios. Nosotros utilizamos muy rápidamente esta expresión, dice: porque donde hay 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y siempre lo hemos dicho y lo decimos en la iglesia: si habemos 2 o 3 personas, ahí está el Señor Jesucristo. Pero realmente el Señor Jesucristo se refería que si hay 2 o 3 para desatar pecados, ahí estoy yo. Esto es lo que el Señor Jesucristo quería decir. Lo que quiere decir que en la iglesia se enseña a que usted le pida a Dios perdón para que usted pueda ser desatado del pecado en su vida. No hay nada más victorioso en la vida de un hombre que ser perdonado de todos sus pecados, de toda la condena, de todas las cosas que habían en nuestra vida. Entonces, cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos para perdonar al hermano, nos reunimos para perdonar al vecino, nos reunimos para que todos confesemos nuestros pecados y podamos alcanzar misericordia y oportuno socorro. Los cristianos se reúnen para pedir perdón. Todos los cristianos tenemos las llaves y tenemos la suficiente, y si tenemos la fe suficiente para usarlas, podemos perdonar, pero hay que testificar con fe a los pecadores que el Espíritu Santo y que el Señor Jesucristo es el que abre la puerta del reino de Dios, y que el Señor Jesucristo es el que concede su perdón y salvación y les despierta la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros lo único que tenemos que hacer es testificar que Jesús es el único que puede perdonar vuestros pecados. Esas son las llaves que abren el reino de los cielos. Esa es la llave que abre el reino de los cielos. Pero con esa misma llave mal utilizada también podremos cerrar la oportunidad. Cuando hacemos acepción de personas, cuando decimos este no va a recibir el evangelio, cuando pensamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, ¿qué le vamos a compartir a este si este es un pecador? Precisamente para eso son las llaves, para eso es esta llave, ¿sí o no? Mateo 16:19 le dice Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos.
Si tú no perdonas, si tú no le dices a otro que sus pecados, quedará atado en la tierra y no podrá recibir el perdón de Dios. Pero nosotros somos poseedores de dichas llaves. Ahora, nace la pregunta, ¿quién puede ocupar las llaves? ¿Quién puede ocupar las llaves? Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, espérenme un segundito. Aquí lo muestro. Primera de Pedro 2 del 4 al 9. Primera de Pedro 2 del 4 al 9 dice la Biblia. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las escrituras: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí es donde nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe qué significa? Que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. En otras palabras, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo: a ti te estoy dando las llaves del reino, para que ustedes vayan y puedan desatar al hombre pecador, al hermano, al familiar, al vecino, para que nosotros podamos anunciar todas las virtudes, porque anunciar las virtudes es confesar que Cristo es el que perdona nuestros pecados. Y lo último, ¿cómo ganamos la gracia de Dios? ¿Cómo ganamos la gracia de Dios? Mira, hay algo importante y necesario que hoy podemos comprender. Efesios 2 del 1 al 10, no se los voy a leer, pero en resumidas cuentas, Efesios 2 del 1 al 10 dice que nosotros tenemos que poner en práctica las buenas obras por las que fuimos creados. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y una de las mayores obras que nosotros tenemos es que somos poseedores de esa llave para llegarle a otra persona y abrirle la posibilidad de entrar en el reino de los cielos por medio del perdón de los pecados. Es anunciar. Nosotros no perdonamos, nosotros anunciamos y mostramos el camino para que esa persona, por medio de la fe, pueda abrir las llaves que son el mismo evangelio, para que esa persona acepte a Cristo y pueda tener acceso, perdón de pecados y acceso al Padre Celestial. La salvación no es por obras, aquí hay algo importante, sino para las obras. Usted y yo fuimos salvos, o estamos salvados, o recibimos salvación no por las obras que usted y yo hayamos hecho, sino más bien para que nosotros podamos ir a otras personas y desatarlos de esa vida en la cual no agrada a Dios. Ahora, el fruto de esa salvación, el fruto resultante de esa salvación, el hecho de nosotros ganar la gracia de Dios, de recibir las llaves que el Señor Jesucristo nos ha dado también, es para que nosotros podamos llevar y acercar a otras personas a Cristo Jesús. El fruto de nuestra salvación es que otros puedan recibir a Cristo en sus corazones. Y por último, podemos entender entonces que primeramente el Señor Jesucristo le da las llaves a Pedro, nos da la posibilidad que nosotros también podamos utilizar esas llaves del reino de los cielos, pero no obstante, tenemos que entender y comprender que el único dueño absoluto y poseedor de esas llaves, o el único que tiene realmente el derecho de tenerlas, es el mismo Señor Jesucristo. Yo no le puedo dar una llave a otra persona si yo no soy el dueño de ellas.
¿Sí o no? Yo no puedo hacer eso. Yo no le puedo decir a otra persona, tenga estas llaves, si ese lugar que va a abrir no es de mi propiedad. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 3:7. Esta es la seguridad que tenemos. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, y como conclusión de este tema, es que nosotros tenemos que entender que las llaves del reino de Dios es para abrir o para que nosotros tengamos acceso al reino de los cielos por medio del perdón de los pecados. Nadie puede llegar al reino de los cielos, primeramente, si no confiesa que Cristo es el Señor, y segundo, si no pide perdón a Dios por sus pecados y acepta la salvación en su vida, que no es por obras, sino que es por fe, y es para que nosotros hagamos buenas obras o para que demos frutos. Esa es la conclusión de este tema. Espero que hayan podido entender acerca de las llaves del reino. Luego podremos ampliar más a fondo este tema, y si a ustedes les ha gustado este tema, pues yo sí les invito a que nos den un like, porque queremos llegar a muchas personas más. Queremos que el evangelio pueda ser transmitido y podamos crecer para que otras personas reciban este mensaje de salvación para sus vidas. Bueno, vamos a orar, porque orar es hablar con Dios. Papito Dios, queremos darte gracias por esta mañana, por este tiempo, por este momento. Queremos pedirte perdón, queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos has dado acceso, Señor, al reino de los cielos, por medio del evangelio, por medio de entender de que nosotros hemos recibido el perdón por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por este día. Permítenos que nosotros podamos desatar lo que hay aquí en la tierra, que le podamos también ayudar a otras personas a que ellos puedan comprender y puedan acercarse a Cristo Jesús para que puedan pedir perdón por sus pecados. Te damos gracias, quedamos contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, familia. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!